cuando hablamos o pensamos en el rapto o el arrebatamiento de la iglesia, para algunos puede parecer como una especie de leyenda o una fábula inventada por los hombres, quizá para otros un evento histórico, futuro, difícil de creer que va a suceder, difícil de aceptar, pero como vamos a ver en la palabra del Señor, se habla mucho acerca del rapto de la iglesia o el arrebatamiento. Y yo les voy a pedir que cada uno de ustedes ponga mucha atención a lo que vamos a enseñar en esta mañana, porque creo que es importante para poder entender todo lo que estamos hablando en estas semanas acerca del tema escatológico. Cuando uno mira a nuestro mundo y se pregunta qué piensa la gente en cuanto al final de los tiempos, en cuanto al tema de la muerte, en cuanto al tema de la eternidad, bueno, mucha gente dice, si fuiste bueno, te vas al cielo. Si fuiste malo, te vas al purgatorio y ahí se queda todo, ¿no? Es un poco la creencia más o menos general. Pero cuando miramos el tema del rapto, descubrimos que la doctrina del rapto es una doctrina poco enseñada, es una doctrina poco aceptada entre mucha gente, porque sencillamente la gente de nuestro tiempo no se ha dado cuenta que este mundo y que la historia es llevada por un ser espiritual y un ser sobrenatural como es nuestro Señor. La gente no ha tomado conciencia, diríamos, a ciencia cierta, de la forma de obrar de Dios, que es una forma espiritual y es una forma sobrenatural. Cuando miramos el plan de Dios, descubrimos que Dios ha trazado un plan para toda la historia de la humanidad, desde antes de la fundación del mundo hasta que concluya con el establecimiento del reino eterno de nuestro Señor Jesucristo. En ese sentido, la verdadera historia de las personas no es lo que estamos viviendo hoy. La verdadera historia de cada uno de nosotros va a empezar cuando dejemos esta tierra, cuando nos convirtamos o nuestro cuerpo se convierta en polvo y vayamos a la presencia del Señor. Ahí empieza lo bueno, ahí empieza la verdadera historia. Dentro del plan maravilloso que Dios tiene para la iglesia, se encuentra el rapto, se encuentra lo que la Biblia llama el arrebatamiento de la iglesia. Y vamos a empezar tratando de responder esta pregunta: ¿qué es el rapto? Y la mejor manera para poder responder esta pregunta es con un pequeño video que quiero que ustedes vean, que dura menos de un minuto, que se explica o se grafica más bien lo que es el rapto. Así que si está listo el video, por favor, voy a pedir que lo pongan para que podamos tener una idea mucho más gráfica de lo que será el arrebatamiento o el rapto de la iglesia. The Bible says in Matthew chapter 24 verse 42, "Watch therefore, for you do not know the hour your Lord is coming." I want you to know, church, that Jesus Christ could come this month, or he might come next week, or he could even come Este video de alguna manera grafica lo que será el rapto de la iglesia. En un abrir y cerrar de ojos, como dice la Escritura, los creyentes, aquellos que hayan recibido a Cristo en el corazón y que tengan sus cuentas arregladas con el Señor, serán raptados, arrebatados, llevados a la presencia del Señor. ¿Y por qué enfatizo creyentes que estén con sus cuentas arregladas con el Señor? Porque habrán algunos en las iglesias que tal vez se van a quedar
y que no serán parte de ese grupo de cristianos que serán llevados en lo que la Biblia llama el arrebatamiento. La palabra rapto es una expresión de la palabra griega rapio, que significa justamente arrebato o desaparición. Y cuando definimos lo que es el rapto, bueno, tenemos que decir claramente, es una doctrina bíblica que dice que Dios, en la persona de nuestro Señor Jesucristo, vendrá por su iglesia en un momento determinado de la historia para llevarla a la eternidad. Eso es sencillamente la doctrina del arrebatamiento o la doctrina del rapto. En un momento determinado en la historia, cuando se inicie el evento, el proceso de la segunda venida de Cristo, los creyentes que estén viviendo conforme a la voluntad del Señor serán arrebatados, serán llevados para morar por la eternidad con el Señor. Cuando tú vas a Primera de Corintios en el capítulo 15, y quiero que busques ese texto, Primera de Corintios capítulo 15 en el versículo 51, encuentras la base bíblica para esto que llamamos el rapto o el arrebatamiento. En Primera de Corintios, en el capítulo 15, versículos 51 y 52, el apóstol Pablo va a escribirle a la iglesia de Corinto y le va a decir, ahí aparece el texto también en pantalla: he aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Ahí aparece la enseñanza, parte de la enseñanza bíblica respecto de lo que es el rapto o el arrebatamiento, como estamos señalando. Y lo primero que el apóstol Pablo dice es que se trata de un misterio. En el versículo 51, he aquí os digo un misterio. Pablo está señalando el rapto de la iglesia como un misterio. ¿Qué cosa es un misterio? Un misterio es algo que está escondido, algo que está oculto, que todavía no ha sido revelado del todo a la iglesia. Es por eso que hay mucha gente, e incluso algunos creyentes, que no creen en el rapto, que piensan que se trata de una fábula o de una leyenda, y no lo ven como un acontecimiento histórico a futuro a darse en la vida de la iglesia. Por eso Pablo dice: he aquí os digo un misterio. ¿Cuál es ese misterio? Dice: no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Y cuando habla aquí de dormir, no está hablando de cuando vamos a casa y ponemos la cabeza en la almohada y dormimos hasta el día siguiente, o como sucede con algunos que se duermen en el culto. No está hablando de ese dormir. Está hablando de los que han muerto. Dice: no todos moriremos, es lo que está diciendo el apóstol, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, al final de la trompeta. Entonces, Pablo está categóricamente diciendo, enseñando que al hablar del rapto, esto es un misterio. Un misterio que ha sido revelado en parte en la Escritura, porque a nuestra mente natural y desde nuestra lógica diríamos: esto es una leyenda, es un absurdo, no se puede entender. ¿Cómo es eso que de pronto millones de cristianos en el mundo, en una fracción de segundo, van a desaparecer? Bueno, eso es lo que dice la Biblia, que serán raptados, serán arrebatados para estar con el Señor para siempre. Ahora, ¿cuál es la enseñanza bíblica en todo este tema? Y tenemos que clasificarla en 3 puntos. Lo primero es que Cristo vendrá. De eso no hay duda. De eso no hay duda. Cristo vendrá por su iglesia. Vamos a 1 Tesalonicenses en el capítulo 4 para leer los versículos, específicamente el versículo 16. 1 Tesalonicenses capítulo 4 versículo 16. Dice allí: porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Esa es la primera verdad.
de la enseñanza bíblica cuando hablamos del tema del rapto. Cristo vendrá. Y dice Pablo que vendrá con voz de arcángel. Vendrá con trompeta de Dios, es decir, vendrá con aclamación. Vendrá de una manera distinta a como vino cuando nació en Belén. Ya no vendrá como un niñito indefenso, vendrá como el Rey de Reyes, como el Señor de Señores, a buscar a la novia que es su iglesia. Y esa venida del Señor, el inicio de la venida del Señor, será con aclamación, será con trompeta de Dios, como dice el apóstol Pablo en Primera de Tesalonicenses. Esa es la verdad inicial cuando hablamos del rapto. La segunda verdad bíblica es que los creyentes en Cristo resucitarán primero. Los creyentes que han muerto tendrán el privilegio de ser los primeros en resucitar y tener un cuerpo transformado. Es interesante que cuando nos acercamos a la Biblia encontramos que la resurrección tiene todo un programa y es un tema importante y principal en la Biblia. En 1 Tesalonicenses 4:16, la parte final dice: los muertos en Cristo resucitarán primero. Hay un orden en el tema de la resurrección. Vamos a 1 Corintios capítulo 15 nuevamente, esta vez en el versículo 20 en adelante, para ver este programa de la resurrección, este orden de la resurrección. Y es importante entender cuando la Biblia habla de la resurrección a qué se está refiriendo. 1 Corintios 15, 20 dice así: mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados, pero cada uno en su debido orden. Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Hasta ahí la lectura de la palabra del Señor. ¿De qué nos está hablando el apóstol Pablo aquí con el tema de la resurrección? Nos está hablando de que habrá hacia el final de los tiempos y que ha habido a partir de la resurrección de Cristo, dos resurrecciones. Cuando vamos al libro de Apocalipsis, y en un ratito vamos a ir para mirar, se habla de dos resurrecciones: la primera resurrección y la segunda resurrección. La primera resurrección es la resurrección que tiene tres etapas, por así decirlo. La primera etapa es en la persona de Cristo. Cristo fue el primero en resucitar. Por eso se nos dice que es primicias de los que resucitaron. A Cristo se le llama las primicias. La segunda etapa tiene que ver con los creyentes que han muerto a lo largo de la historia hasta el momento en que se produce el rapto o el arrebatamiento de la iglesia. Y la tercera etapa se las voy a explicar en un ratito. Esa es la primera resurrección. La segunda resurrección es la resurrección de todos aquellos que no aceptaron a Cristo y que van a resucitar para condenación. ¿Se entiende? Hay dos resurrecciones. Vamos a Apocalipsis capítulo 20 para explicarlo un poco mejor. Apocalipsis capítulo 20, versículo 1 en adelante. Tengan sus Biblias abiertas allí. Antes de mirar Apocalipsis 20, déjenme aclararles que hoy estamos viviendo una era o una etapa entre la resurrección de Cristo y el momento en que van a resucitar los creyentes que han muerto a lo largo de la historia, que será en el momento del rapto. Hoy estamos viviendo esa etapa de la historia. Estamos entre la resurrección de Cristo y el momento en que los muertos en Cristo van a resucitar cuando venga el Señor y se produzca entonces el rapto, el arrebatamiento de la iglesia.
Entre la resurrección de esos creyentes en el momento del rapto y la última resurrección, se está dando lo que se llama, o se va a dar lo que se llama la gran tribulación y el reino milenial de Cristo. Esa última resurrección es la que Apocalipsis llama la segunda resurrección, y es la resurrección para condenación. Allí no resucitan los creyentes, ahí van a resucitar en la segunda resurrección todos aquellos que han negado a Cristo, que no han aceptado a Cristo, que no han aceptado la gracia del Señor y que decidieron en esta tierra vivir a espaldas del Señor. Ahora sí, vayamos a Apocalipsis capítulo 20 para mirar lo que nos dice la palabra del Señor. Versículo 1. Y vamos a ir despacio para poder entender bien la enseñanza de la palabra. Vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano. Y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años, y lo arrojó al abismo, y lo encerró, y puso su sello sobre él, para que no engañase más a las naciones, hasta que fuesen cumplidos 1000 años, y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Paramos ahí un momentito. ¿Qué nos está diciendo Apocalipsis? Nos está diciendo que cuando el Señor venga a esta tierra y vendrá con su iglesia, va a venir a instaurar un reino de 1000 años. En ese periodo de 1000 años, Satanás va a ser arrojado al abismo, va a ser atado, no va a poder hacer de las suyas. Será un reino de paz, un reino casi perfecto. ¿Por qué casi perfecto? Porque el hombre, a pesar que Satanás estará atado, igual se va a rebelar a pesar de que Cristo esté gobernando en esta tierra con la iglesia del Señor. Entonces, ese periodo es un periodo de 1000 años, donde Satanás será atado y echado al abismo. Sigamos leyendo, versículo 4. Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios. Noten, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos. Y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. ¿Quiénes son estos que vuelven a vivir y reinan con Cristo 1000 años juntamente con Cristo y con la iglesia? Son aquellos que se convirtieron al Señor durante la gran tribulación. Tal como lo dice allí, no aceptaron la marca de la bestia ni en su frente ni en sus manos, no adoraron a la bestia, y por no adorar al anticristo durante ese periodo de 7 años de gran tribulación, tuvieron que pagar con su vida su fe. Fueron decapitados, fueron muertos, y van a resucitar en esa primera resurrección hacia el final de la tribulación, para reinar con Cristo durante 1000 años. ¿Con quién? Con los creyentes muertos que resucitaron cuando el Señor vino en el rapto. Y como vamos a ver luego, con todos aquellos que sin haber pasado por la muerte, serán transformados también para vivir con el Señor por la eternidad. Sigamos leyendo en Apocalipsis, versículo 5. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. ¿Quiénes son estos otros muertos? Son todos aquellos que van a resucitar en una segunda resurrección, porque aunque en el versículo 5 dice, esta es la primera resurrección, hay que entender que ese es un comentario parentético en el manuscrito original que se refiere a los que resucitaron en el versículo 4, en el versículo anterior. Por eso es que el versículo 6 dice, bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Entonces, resumiendo, para que quede claro, hay 2 resurrecciones. La primera resurrección tiene 3 etapas. Cristo,
las primicias de la resurrección, los creyentes muertos que van a ser resucitados al momento del rapto, y todos los creyentes que se convirtieron durante la gran tribulación en ese periodo de 7 años, que también van a resucitar para reinar con el Señor en el milenio. Pero falta alguien más, porque también en ese periodo de 7 años, no solamente va a haber gente que se va a convertir y que va a aceptar a Cristo y que tendrá que pagar con su vida su fe, sino que algunos que asistían a las iglesias, que eran creyentes tibios, que no fueron llevados con el Señor en el momento del rapto, tendrán que pasar por la tribulación, y al afirmar su fe, al ver que la palabra de Dios se cumple, van a tener que pagar con sus vidas su testimonio por el Señor Jesucristo. Esa es la primera resurrección. La segunda resurrección son todos los que han muerto a lo largo de la historia, que negaron al Señor, que nunca aceptaron al Señor, que rechazaron la gracia. Ellos van a resucitar, como dice la palabra, hacia el final de los 1000 años, pero esa resurrección es para condenación. Por eso que hoy es el día de salvación. Es aquí en esta tierra cuando arreglamos nuestras cuentas con Dios, porque después no habrá oportunidad para nadie. Los creyentes tibios, que no sean llevados con el Señor en el arrebatamiento, van a tener una segunda chance. ¿Cuándo? En la tribulación. ¿Pero a qué precio? ¿A qué costo? Y de eso hablaremos la próxima semana, cuando nos enfoquemos en la gran tribulación. Entonces, ¿la Biblia qué nos dice? Cristo vendrá. En segundo lugar, los muertos en Cristo resucitarán primero. Y en tercer lugar, nos dice que los creyentes que estén vivos al momento del rapto serán transformados. Serán transformados. Primera Tesalonicenses 4:17, que hemos leído hace un momento, dice: luego nosotros, mira cómo dice el apóstol Pablo, luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos. ¿Quiénes son estos sellos? ¿Quiénes son estos sellos? Son los creyentes que murieron y que resucitaron primero. Seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Gloria al nombre de Dios. Entonces, cuando miramos el tema del rapto, es necesario entender esto. Cristo vendrá. Los muertos en Cristo resucitarán primero, y luego entonces los creyentes que estemos vivos, y ojalá que yo tenga la oportunidad de estar vivo cuando se produzca el rapto para no pasar por la muerte. Esa era la esperanza del apóstol Pablo, y luego vamos a explicar por qué el apóstol Pablo dice: nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados. Pero esa es la enseñanza de la palabra de Dios, que los creyentes vivos seremos transformados y llevados a la presencia del Señor. Todo esto se va a producir en un abrir y cerrar de ojos. Quiero que pestañees. Ok, así va a ser. En ese lapso, en esa fracción milésima de segundo, de una manera, por eso es un misterio, de una manera que no entendemos, Cristo empezará el proceso de su segunda venida, que culmina cuando viene hacia el final del milenio con la iglesia. Cristo vendrá, los muertos en Cristo resucitarán primero, y millones de creyentes seremos arrebatados, transformados, raptados por el Señor para estar con el Señor por la eternidad. ¿Cuándo sucederá eso? No lo sabemos. Ya ustedes vieron el video, el pastor estaba predicando acerca de la segunda venida de Cristo, y de pronto se escuchó como un relámpago y muchos creyentes fueron llevados. Llama la atención en esa gráfica que algunos otros se quedaron, porque eso es lo que va a pasar. No por venir a la iglesia ya somos creyentes. No por vivir una vida aparentemente religiosa y buena nos garantiza
nuestra presencia con el Señor por la eternidad. Está hablando la palabra de Dios de una vida de santidad, de una vida de obediencia y de búsqueda de Dios para poder ser llevados con el Señor cuando Él venga por segunda vez. Por lo tanto, no hay consenso acerca de cuándo será el rapto, de cuándo será el traslado de los santos o de los creyentes que estén vivos al momento del rapto. Esta semana justamente me llegó un video, alcancé a ver un videito de un pastor, un predicador, no sé de dónde, que saca la conclusión de que el rapto de la iglesia se va a producir en el mes de septiembre. No dice de qué año, pero dice de septiembre. Y se basa el argumento en el hecho de que de las siete fiestas judías, 4 ya se han cumplido y faltan cumplirse 3, y la última fiesta es la fiesta de las trompetas. Y como se habla de una trompeta en el momento del rapto, coincide que la fiesta de las trompetas los judíos la realizaban en el mes de septiembre, y por eso él concluye que el rapto va a ser en el mes de septiembre. Para mí es una irresponsabilidad hablar de esa manera, caer en una especulación que no tiene suficiente argumento bíblico. De lo que sí hay certeza, de lo que sí hay seguridad, es que cuando suceda el rapto, cuando se dé el arrebatamiento, los creyentes que estén vivos no van a experimentar ni la muerte ni la resurrección, porque inmediatamente sus cuerpos serán transformados a un cuerpo glorioso. Por eso Pablo dice: he aquí os digo un misterio. Y por eso Pablo va a decir en Tesalonicenses que seremos arrebatados. Eso sucederá en un instante, en un abrir y cerrar de ojos. Y la pregunta para nosotros es: ¿estás listo? ¿Estás listo? Si el rapto se produjese en este instante, ¿te irías con el Señor o te quedarías a sufrir el periodo de 7 años de la gran tribulación? Es una pregunta seria que tenemos que hacernos. Por eso es que el apóstol Pablo nos dice que luego de ese momento nos encontraremos con Cristo en las nubes y así estaremos por siempre con el Señor. Amén. Allí se estará celebrando las bodas del Cordero, como dice Apocalipsis. Allí estaremos recibiendo los galardones conforme a nuestra fidelidad y nuestro servicio al Señor. Mientras en el cielo la iglesia está gozando, alabando al Señor, disfrutando las bodas del Cordero, aquí en la tierra se ha desatado lo que la Biblia llama la gran tribulación. Aquí en la tierra se desató el gobierno del anticristo. Y pobrecitos los que tengan que pasar por ese periodo tan trágico de prueba. Ahora, hay posiciones teológicas cuando hablamos del arrebatamiento. Y una de las primeras posiciones es lo que se llama la posición post-tribulacionista. Y yo se las quiero compartir y las quiero enseñar para que ustedes, por un lado, sepan y tengan la confianza de lo que la palabra de Dios dice. La posición post-tribulacionista, ¿qué es lo que enseña? Enseña que la iglesia va a pasar por la tribulación. Es decir, enseña que el rapto ocurre al final de los 7 años de la gran tribulación. No lo ponen al comienzo, no lo ponen al principio. Esa es básicamente la enseñanza de la posición post-tribulacionista. Es decir, lo que está diciendo esta postura es que tú y yo, como creyentes, vamos a pasar la gran tribulación. Vamos a experimentar esos 7 años de tribulación. ¿Cuál es el argumento para esta posición? Bueno, ellos dicen: la venida de Cristo no es inminente. La venida de Cristo no es inminente. Dicen: hay profecías que tienen que cumplirse todavía y por lo tanto no podemos hablar de que Cristo va a venir. Pero cuando vamos a la palabra de Dios, ¿qué encontramos? Descubrimos que la iglesia primitiva creía en la inminencia de la venida de Cristo. Es decir, ellos creían que el retorno de Cristo se iba a producir en cualquier momento. Por eso es que Pablo en Tesalonicenses dice: nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor,
Luego va a decir los que hayamos quedado. ¿Por qué Pablo está diciendo eso? Porque él creía que Cristo iba a venir en su tiempo. Él tenía la seguridad de que la venida del Señor estaba cerca. Cuando vas al libro de Filipenses, encuentras que Pablo le dice a los filipenses: esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. En otro capítulo de Filipenses les va a decir: vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. Y luego añade: el Señor está cerca. El libro de Santiago va a decir: tened vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. O sea, la iglesia primitiva siempre creyó que la venida de Cristo era próxima, que estaba cercana. Por lo tanto, el argumento de que la venida de Cristo no es inminente no tiene sentido, porque siempre la iglesia ha creído que la venida del Señor está cerca. Ahora, la Biblia no dice que Cristo viene dentro de un tiempo determinado, pero sí enseña que debemos esperar su retorno en cualquier momento. El segundo argumento que usan está basado en Mateo capítulo 24 del 15 al 26. Y eso ustedes lo pueden leer en casa porque es un pasaje largo. Y dicen: no, lo que dice Mateo 24 está mostrando que la iglesia va a pasar la tribulación. Pero cuando tú vas a Mateo 24 te das cuenta y descubres que no está hablando específicamente de la iglesia, sino que Mateo 24 en muchos pasajes está hablando de la nación de Israel. Está hablando de Israel como nación. No es una referencia directa a la iglesia, es una referencia más bien al pueblo de Israel. Otros van a decir: no, lo que pasa es que ya estamos viviendo la tribulación, porque la iglesia está siendo perseguida por la maldad que estamos viendo. Bueno, déjame decirte que esto no se compara en nada a esos 7 años de gran tribulación que están narrados en el libro del Apocalipsis. El tercer argumento es justamente el que tiene que ver con la primera resurrección de Apocalipsis capítulo 20, que ya hemos explicado, porque ellos dicen que esta primera resurrección es de los creyentes después de la gran tribulación. Y es cierto, pero hemos explicado que la primera resurrección se da en 3 etapas: la resurrección de Cristo, la resurrección de los creyentes que han muerto a lo largo de la historia, que resucitarán cuando se produzca el rapto, pero también de los creyentes y de los que se conviertan durante el periodo de la gran tribulación. Por lo tanto, no tiene sentido hablar de este argumento tampoco, tal como lo presentan nuestros hermanos post-tribulacionistas. Y el último argumento que dicen: no, esta es una posición más antigua, ¿no? Pero el hecho de que sea más antigua no es base suficiente para que sea aceptada. Ahora, hay creyentes que creen que la iglesia va a pasar la tribulación y hay que respetar la posición que ellos tienen. Hay pastores, hay colegas, hay teólogos, comentaristas que afirman que la iglesia sí va a pasar la gran tribulación, o sea que el rapto se va a producir más adelante, al final de la gran tribulación. Nosotros creemos que la iglesia no va a pasar la gran tribulación. En ese sentido, no somos post-tribulacionistas, sino que más bien somos pretribulacionistas. Es decir, afirmamos que la iglesia será arrebatada, llevada a la presencia del Señor antes de ese periodo de 7 años de gran tribulación. Yo tengo pastores, amigos, que son pretribulacionistas como nosotros, como la mayoría de nosotros, y tengo algunos que son post-tribulacionistas, ¿no? Entonces, a los que son post-tribulacionistas, a los que creen que la iglesia va a pasar la tribulación, le digo: bueno, no te preocupes, cuando venga el arrebatamiento te dejo mi carro para que lo disfrutes durante la gran tribulación, porque yo estaré disfrutando de la presencia del Señor allá en el cielo, ¿no? Un poco que nos hacemos bromas, pero son opiniones respetables, pero yo encuentro en la Biblia mucho más base para una posición pretribulacionista. ¿Qué dice la posición pretribulacionista? Que la iglesia será llevada a la presencia de Dios antes de que empiece la gran tribulación. ¿En qué nos basamos? Primero, en la interpretación literal del Apocalipsis. Cuando tú te acercas con una hermenéutica, con una interpretación correcta del libro del Apocalipsis, descubres algunas cosas interesantes. Por ejemplo, la iglesia aparece en el Apocalipsis en el capítulo 1, en el capítulo 2, en el capítulo 3,
Pero a partir del capítulo 4, cuando empieza la gran tribulación, hasta el capítulo 19, no aparece la iglesia. Ya no está. Hacia el final del capítulo 19 de Apocalipsis aparece la iglesia. ¿Pero dónde aparece la iglesia? En el cielo, celebrando las bodas del Cordero, recibiendo sus galardones. Por lo tanto, si la iglesia fuera a pasar la tribulación, Apocalipsis entre el 4 y el 19 lo hubiera mostrado. Hubiéramos visto ahí a las iglesias siendo perseguidas, sufriendo todo lo que se va a sufrir en ese periodo de gran tribulación, que como vuelvo a decir, lo hablaremos la próxima semana. Pero no está la iglesia. ¿Dónde está la iglesia? Celebrando las bodas del Cordero con nuestro Señor Jesucristo. El segundo argumento son las características de la tribulación. La tribulación no es un tiempo de vacaciones, ojo. No es un tiempo de relajo, de descanso, no, es una gran tribulación. Y cuando lo veamos la próxima semana vamos a ver qué cosas se van a dar en ese periodo de la gran tribulación. Pero cuando la Biblia habla de la gran tribulación, usa palabras como ira, juicio, indignación, castigo, le llama la hora de la prueba, el tiempo de angustia, el tiempo de destrucción, etcétera, etcétera. Y cuando tú miras lo que la Biblia dice respecto de la iglesia, descubres que la iglesia ya ha sido librada de todas estas cosas. La ira de Dios no está sobre la iglesia, el castigo no está sobre la iglesia. Dios promete proteger a la iglesia de la hora de la prueba. Mira lo que dice 1 Tesalonicenses 1:10. 1:10. Y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Y cada vez que la Biblia habla de la ira venidera, del día de la ira de Jehová, del día de la ira de Dios, se está refiriendo a la gran tribulación. Pablo dice aquí que estamos esperando de los cielos a su Hijo, el cual nos libra de la ira venidera, nos libra de la gran tribulación. Por lo tanto, creemos que la iglesia no pasará la tribulación. En tercer lugar, el enfoque de la tribulación es la nación de Israel, no es la iglesia. Lee en tu casa Apocalipsis del 4 al 19, lee en tu casa Mateo 24 y vas a descubrir que el enfoque de la gran tribulación no es la iglesia de Jesucristo, es la nación de Israel. Cuando tú vas a Jeremías capítulo 30, a Daniel capítulo 12, a Isaías, a los profetas, descubres que se habla mucho acerca del día de juicio para Israel, no para la iglesia. De hecho, cuando el Señor le habla a la iglesia de Filadelfia en el capítulo 3 de Apocalipsis, en el versículo 10, a la iglesia fiel, ¿qué le dice? Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba, que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Hay una promesa de protección para la iglesia. ¿Por qué razón? Porque el enfoque de la gran tribulación no es la iglesia, es la nación de Israel. Esa es la tercera razón por la cual creemos que la iglesia no pasará la gran tribulación. Y la cuarta razón es que Cristo es la cabeza de la iglesia. Y si Cristo es la cabeza de la iglesia, al afirmar que la iglesia va a pasar la tribulación, estamos afirmando que Cristo nuevamente tiene que llevar el juicio de Dios sobre él. Y él ya lo llevó, como dice el autor de Hebreos, una sola vez para siempre cuando murió en la cruz del Calvario. Por lo tanto, pensar que Cristo como cabeza de la iglesia y que la iglesia va a pasar la tribulación es algo totalmente inconcebible y absurdo. Porque Cristo ya presentó sacrificio, recibió el juicio de Dios una sola vez para siempre para traernos y darnos vida eterna. Por todas estas razones creemos que la iglesia no va a pasar la tribulación. Ahora tú me dirás, ¿qué iglesia? Bueno, todos aquellos que han entregado su vida a Cristo, que
que están viviendo vidas de santidad, que tienen sus cuentas arregladas con Dios, porque en cualquier momento, en un abrir y cerrar de ojos, se produce el rapto. ¿Y quiénes serán arrebatados? La verdadera iglesia. Los creyentes verdaderos. No digo los que asisten al templo, ojo. No digo los que caminan con su Biblia bajo el brazo. La verdadera iglesia. La iglesia compuesta por creyentes, primero, que han aceptado a Cristo en su corazón, y segundo, que están caminando conforme a la voluntad de Dios. Si tú no has aceptado a Cristo en tu vida, hoy puedes hacerlo y preparar tu corazón y tu vida para que cuando Cristo venga por su iglesia, tú seas parte de esa iglesia y puedas ir a morar por la eternidad con el Señor. Si eres un creyente tibio, como la iglesia de la Odisea, si eres un creyente que está haciendo concesiones en su vida, que está caminando con un pie en la iglesia y un pie en el mundo, debes arreglar tus cuentas con el Señor. Porque ¿quiénes van a ser arrebatados? La verdadera iglesia, los verdaderos creyentes. Los otros se quedarán a pasar la gran tribulación. Un periodo de 7 años que describiremos la próxima semana y que no lo deseamos para nadie. Ahora, ¿cómo aplicamos de manera práctica todo lo que hemos dicho hasta aquí? Muy sencillo. ¿Te acuerdas de la parábola de las 10 vírgenes que se encuentra en Mateo capítulo 25, mensaje que predicamos en el mes de enero de este año? Te lo resumo. Hay 10 vírgenes que están esperando al novio para darle la bienvenida. Se nos dice que de esas 10 vírgenes, 5 eran prudentes y 5 eran insensatas. ¿Por qué había 5 vírgenes insensatas? Porque no tenían suficiente aceite para tener sus antorchas, sus lámparas encendidas para recibir al novio. Como fueron insensatas, se les acabó el aceite, vino el novio, las prudentes entraron a la fiesta, a las bodas con el novio, pero las insensatas, dice la Escritura, la puerta se cerró y se quedaron afuera. Y Mateo 25, que habla de esta parábola, está en el contexto de la segunda venida de Cristo. ¿Qué aprendemos del tema del rapto y de la parábola de las 10 vírgenes? Muy sencillo. Primero, no seamos insensatos. No seamos negligentes con nuestra vida espiritual. No seamos descuidados con nuestra vida espiritual. Seamos prudentes. Preparémonos para cuando venga el novio, no se nos cierre la puerta y podamos participar de la boda. En segundo lugar, tengamos nuestras lámparas con aceite. El aceite es símbolo, señal de la santidad. Por lo tanto, la enseñanza es a que vivamos vidas de santidad. Tengamos nuestras lámparas con aceite. Lo tercero, que nuestras lámparas no se apaguen. Porque si se apagan, la puerta se va a cerrar. Y una vez que la puerta se cierra, ya no se puede entrar a la fiesta. No se puede entrar a las bodas. Allí será el lloro y el crujir de dientes, como dice la palabra de Dios. Y finalmente, la enseñanza es a velar, a estar despiertos y estar listos para cuando venga el Señor. ¿Te das cuenta la importancia de la doctrina del rapto? ¿Te das cuenta la importancia de la venida del Señor? ¿Te das cuenta de la importancia de estar preparados para ese acontecimiento que sigue siendo un misterio, pero que la palabra de Dios lo revela y lo muestra con bastante claridad? ¿Creemos que Cristo viene por su iglesia? Amén. Creemos que Él vendrá antes del inicio de la gran tribulación porque Él ya pagó con su sangre el precio por ti y por mí. Amén. Creemos que así será. La pregunta es, ¿viene por ti? La pregunta es, ¿eres parte de la iglesia del Señor que viene a buscar? ¿Estás viviendo una vida cristiana
en santidad, esperando la gloriosa venida del Señor? ¿O tendrás que pasar y sufrir la gran tribulación en esta tierra? Quiero terminar con 2 de Pedro capítulo 3. En 2 de Pedro capítulo 3, y te animo a que leas todo el capítulo en casa, no lo vamos a hacer aquí por razones de tiempo, pero en capítulo 3 de 2 de Pedro, quiero enfocarme a partir del versículo 8 en adelante. Mira lo que dice el apóstol Pedro. Está hablando en el contexto de la venida del Señor. Mas, oh amados, no ignoréis esto, dice el versículo 8 de 2 de Pedro 3, que para el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, y ojo, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en la cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Para el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. Así que si por allí pensaste, bueno, ¿cómo es que la iglesia primitiva pensaba que la venida del Señor estaba cerca? Han pasado 21 siglos y todavía no viene el Señor. Cuidado. No nos compete a nosotros especular cuándo Cristo viene. Nos compete a nosotros estar preparados para cuando Cristo venga. Porque para el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. Y Él no retarda su promesa, como dicen algunos, sino que es paciente. ¿Por qué es paciente? Porque dice la Escritura, no quiere que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y si aún no te has arrepentido, hoy puedes hacerlo, porque el Señor puede venir en cualquier instante. Que el Señor nos ayude a tomar en serio, con solemnidad, la exhortación de su palabra. Amén. Vamos a orar, vamos a inclinar el rostro. Se encuentra lo que la Biblia llama el arrebatamiento de la iglesia. Y vamos a empezar tratando de responder esta pregunta: ¿qué es el rapto? Y la mejor manera para poder responder esta pregunta es con un pequeño video que quiero que ustedes vean, que dura menos de 1 minuto, que se explica o se grafica más bien lo que es el rapto. Así que si está listo el video, por favor, voy a pedir que lo pongan para que podamos tener una idea mucho más gráfica de lo que será el arrebatamiento o el rapto de la iglesia. Jesus Christ is coming back for his church. The Bible says in Matthew chapter 24 verse 42, "Watch therefore, for you do not know the hour your Lord is coming." I want you to know, church, that Jesus Christ could come this month. Or he might come next week. Or he could even come este video de alguna manera grafica lo que será el rapto de la iglesia.
cuando hablamos o pensamos en el rapto o el arrebatamiento de la iglesia, para algunos puede parecer como una especie de leyenda o una fábula inventada por los hombres, quizá para otros un evento histórico, futuro, difícil de creer que va a suceder, difícil de aceptar, pero como vamos a ver en la palabra del Señor, se habla mucho acerca del rapto de la iglesia o el arrebatamiento. Y yo les voy a pedir que cada uno de ustedes ponga mucha atención a lo que vamos a enseñar en esta mañana, porque creo que es importante para poder entender todo lo que estamos hablando en estas semanas acerca del tema escatológico. Cuando uno mira nuestro mundo y se pregunta qué piensa la gente en cuanto al final de los tiempos, en cuanto al tema de la muerte, en cuanto al tema de la eternidad, bueno, mucha gente dice, si fuiste bueno, te vas al cielo. Si fuiste malo, te vas al purgatorio y ahí se queda todo, ¿no? Es un poco la creencia más o menos general. Pero cuando miramos el tema del rapto, descubrimos que la doctrina del rapto es una doctrina poco enseñada, es una doctrina poco aceptada entre mucha gente, porque sencillamente la gente de nuestro tiempo no se ha dado cuenta que este mundo y que la historia es llevada por un ser espiritual y un ser sobrenatural como es nuestro Señor. La gente no ha tomado conciencia, diríamos, a ciencia cierta, de la forma de obrar de Dios, que es una forma espiritual y es una forma sobrenatural. Cuando miramos el plan de Dios, descubrimos que Dios ha trazado un plan para toda la historia de la humanidad, desde antes de la fundación del mundo hasta que concluya con el establecimiento del reino eterno de nuestro Señor Jesucristo. En ese sentido, la verdadera historia de las personas no es lo que estamos viviendo hoy. La verdadera historia de cada uno de nosotros va a empezar cuando dejemos esta tierra, cuando nos convirtamos o nuestro cuerpo se convierta en polvo y vayamos a la presencia del Señor. Ahí empieza lo bueno, ahí empieza la verdadera historia. Dentro del plan maravilloso que Dios tiene para la iglesia se encuentra el rapto. 15, y quiero que busques ese texto, Primera de Corintios capítulo 15, en el versículo 51, encuentras la base bíblica para esto que llamamos el rapto o el arrebatamiento. En Primera de Corintios, en el capítulo 15, versículos 51 y 52, el apóstol Pablo va a escribirle a la iglesia de Corinto y le va a decir, ahí aparece el texto también en pantalla, he aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Ahí aparece la enseñanza, parte de la enseñanza bíblica respecto de lo que es el rapto o el arrebatamiento, como estamos señalando. Y lo primero que el apóstol Pablo dice es que se trata de un misterio. En el versículo 51, he aquí os digo un misterio. Pablo está señalando el rapto de la iglesia como un misterio. ¿Qué cosa es un misterio? Un misterio es algo que está escondido, algo que está oculto, que todavía no ha sido revelado del todo a la iglesia. Es por eso que hay mucha gente e incluso algunos creyentes que no creen en un abrir y cerrar de ojos, como dice la Escritura. Los creyentes, aquellos que hayan recibido a Cristo en el corazón y que tengan sus cuentas arregladas con el Señor, serán raptados, arrebatados, llevados a la presencia del Señor. ¿Y por qué enfatizo creyentes que estén con sus cuentas arregladas con el Señor? Porque habrán algunos en las iglesias que tal vez se van a quedar
y que no serán parte de ese grupo de cristianos que serán llevados en lo que la Biblia llama el arrebatamiento. La palabra rapto es una expresión de la palabra griega rapio, que significa justamente arrebato o desaparición. Y cuando definimos lo que es el rapto, bueno, tenemos que decir claramente, es una doctrina bíblica que dice que Dios, en la persona de nuestro Señor Jesucristo, vendrá por su iglesia en un momento determinado de la historia para llevarla a la eternidad. Eso es sencillamente la doctrina del arrebatamiento o la doctrina del rapto. En un momento determinado en la historia, cuando se inicie el evento, el proceso de la segunda venida de Cristo, los creyentes que estén viviendo conforme a la voluntad del Señor serán arrebatados, serán llevados para morar por la eternidad con el Señor. Cuando tú vas a 1 Corintios, en el capítulo 15,